Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras de la facultad. En esta oportunidad vamos a presentar el segundo informe sobre el proyecto de educación y aprendizaje situado. En esta oportunidad mi persona les va a hablar sobre la biografía de Jan Life. Jan Life nació en Urbana, Illinois, Estados Unidos. Su padre era un bioquímico en la Universidad de Illinois. Ella disfrutó de su infancia, tanto así que fue una excelente alumna en la institución donde sobresalía. Se graduó en la Universidad de Harvard, siendo así también que se destacó en un programa de antropología social. La doctora Life comenzó su carrera investigando actividades de aprendizaje a través de investigaciones basadas en etnografías. En 1988, Life y sus estudiantes demostraron que los compradores combustibles del condado de Orange, California, quien podrían hacer con éxito en los matemáticos necesarios para las compras comparativas, fueron menos capaces de hacer las mismas matemáticas cuando se les presentaron los mismos problemas, pero en una prueba formal. En 1994, la Asociación Estadounidense de Investigación Educativa le otorgó a la doctora el premio de investigación Sylvia Scribner. Fue una profesora visitante honoraria en la antropología en la Universidad de Manchester en 1995. Este esfuerzo dio como resultado la publicación en 1992 El aprendizaje situado, participación periférica legítima de la doctora y coautor de Edner Wenger. Gracias. La pregunta, ¿qué es aprendizaje situado y qué son las comunidades de práctica? Aprendizaje situado trata de incentivar el trabajo en equipo y cooperativo a través de proyectos orientados a problemas que precisan de la aplicación de métodos analíticos que tengan en cuenta todo tipo de relaciones y vinculaciones. Esto necesariamente implica la participación activa y consciente del alumnado. Permitir que los estudiantes apliquen lo aprendido en situaciones relevantes de la vida real favorecen la conceptualización del aprendizaje, permitiendo que se convierta en una enseñanza significativa. También existe comunidad de práctica. La comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten una preocupación o una conjuntamente de problemas o un interés común acerca de un tema y que profundiza su conocimiento y periférica en esta área a través de una interacción continuada. También en una comunidad de práctica existen tres dimensiones. El dominio, puesto que una comunidad de práctica se enfoca sobre una dominación e interés, compartiendo hay objetivos y necesidades comunes. La comunidad, para alcanzar sus intereses, los miembros se comprometen en actividades y discusiones conjuntas, colaboran, comparten conocimiento y construyendo relaciones en este proceso. La práctica. Los miembros se desarrollan un repertorio compartido de recursos, experiencias, historias e herramientas. También hay comunidades de aprendizaje. En el terreno educativo han recibido distintas denominaciones: comunidades de práctica profesional, hay comunidades de aprendizaje, grupos de amigos y críticos. Se han configurado con una estrategia prometedora de mejora de la formación de profesor y según proporcionan una herramienta para representar el aprendizaje de la profesión docente en un contexto educativo. Gracias, le doy pase a mi compañera. Características del aprendizaje situado. 1. Motiva las actividades para las personas implicadas. 2. Da la relación con un contexto con la misma mente. 3. Tiene un carácter negociador de la participación. 4. Se basa en el carácter localizado del conocimiento. 5. Nos dice que todos somos capaces de aprender y el saber. Último, permite la reflexión, análisis y decisión de cada persona en la vida cotidiana. Buenos días, profesor, y buenos días, compañera. Mi nombre es Lina Yamila Juan Corihuel. El día de hoy le voy a exponer sobre las fases del aprendizaje situado. Para comenzar, según Guy Davet con los autores, decía que este aprendizaje era localizado, es decir, situado, ya que dependía de un contexto, de una cultura y una actividad que este alumno pudiera desarrollar en un medio ambiente o en una sociedad. Eso también propone que cada alumno pueda construir su propio aprendizaje, brindándole las herramientas necesarias. Acá se propone 4 fases. La primera fase, que se llama a partir de la realidad, donde el alumno tomará un hecho, un suceso o una experiencia importante y significativa para él. La segunda fase es la fase llamada análisis y reflexión. Acá tiene que ver lo que es la lectura y la investigación. La tercera fase es la fase de resolver común. Esto es importante por 2 motivos.
El primer motivo porque ayuda a que el individuo pueda desarrollar habilidades como el trabajo cooperativo, es decir, el trabajo grupal, la creatividad y la innovación. El segundo motivo es porque acá intervienen las dos primeras fases, es decir, la primera fase llamada partir de la realidad y el análisis y la reflexión. Acá también se ayuda a resolver o a reforzar un poco más la experiencia de la vida mediante una práctica escolar con los conocimientos adquiridos. La cuarta fase y la última fase es la fase de comunicar y transferir. Aquí el alumno buscará la manera y el modo en que se pueda socializar con su comunidad y con las personas que lo rodean, poniendo en práctica lo aprendido. En conclusión, podemos decir que las fases ayudan a que el alumno pueda desarrollar habilidades que le ayudarán a futuro para la toma de decisiones y también porque respaldan el propósito de sí mismo. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Soy la alumna Cono León Brisa. En esta oportunidad me ha tocado exponer de cómo se aplica el aprendizaje situado en las escuelas. El aprendizaje en educación inicial. Trabajar con niños de educación inicial se realiza a base de proyectos para incentivar el trabajo en equipo y cooperativo a través de los proyectos orientados. Un ejemplo puede ser de que los niños conocen las verduras, las frutas, en el puerto, en el mercado y así sucesivamente. La aplicación en educación primaria. El aprendizaje depende a la actividad, del contexto y a la cultura que reproduce, es decir, está situado. También podemos aplicar talleres de juegos como sistemas de actividades diferentes que aplicaban cotidianamente en el aula. El trabajo organizado en proyectos permite integrar la teoría y las prácticas. Aplicación en educación secundaria. La propuesta de formación de los profesionales como prácticos reflexivos corre en paralelo con otras propuestas de enseñanza. También se puede aplicar el trabajo colaborativo, aportar así varias enseñanzas al proceso de enseñanzas de aprendizaje. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenos días, profesor y compañeras. Quien les habla es Ramírez Juárez Melanie y les hablaré sobre el papel del alumno y los docentes en el aprendizaje situado. El papel de los alumnos. El papel que deben desempeñar los alumnos en este proceso cognitivo, donde se conciben como los principales responsables de conocer, descubrir y aportar sus conocimientos a la realidad. El alumno debe comprometerse a realizar todo lo que el docente diseñe para él, para que así pueda adquirir los conocimientos necesarios para actuar en la realidad. El papel del docente. El docente debe jugar el papel de mediador entre el conocimiento del alumno, por lo que debe conocer las necesidades, las condiciones y las expectativas de los alumnos, por lo que reconoce que cada alumno cumple un funcionamiento en su aprendizaje. Es por eso que el docente debe buscar las estrategias adecuadas para el alumno, eligiendo problemáticas reales y recuperando lo que ha vivido el alumno. Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Ramírez Mora Fiamma Stephanie y continuando con la exposición, yo les hablaré acerca de cómo mejorar el índice de aplicación. Es contextualizar los problemas de aprendizaje para así llevarlos a la vida real. Entender lo que el alumno realmente necesita aprender para así aplicárselo en su día a día. A continuación les brindaré algunos pasos que debemos de seguir para poder mejorarlo. Paso número 1, muestra cómo hacerlo. Se trata de enseñar de una manera clara y precisa para que así el alumno pueda aprender. Paso número 2, permite que lo haga. Significa darle actividades individuales y grupales y luego corregirles lo que estuvo bien y aquello en que se equivocaron para así brindarles una seguridad. Paso número 3, fija el conocimiento. Se trata de debatir, interactuar acerca de lo que van aprendiendo. Paso número 4, pedir que lo conceptualicen. Se trata de analizar, conceptualizar todo lo que aprendieron para así evaluarse ellos mismos, ¿no? Paso número 5, compara y mide sus habilidades.
trataremos de comparar el desempeño con alguien o con alguien experto o con algún compañero. Paso número 6, deja que lo haga solo. Ahí le daremos la seguridad que ellos necesitan para que así puedan resolver problemas de su propio contexto individual. Muchas gracias. Voy a hablar sobre las ventajas. La primera ventaja es evita la enseñanza descontextualizada. Adaptar los contenidos educativos en la realidad ecológica y cultural de los estudiantes, es decir, desarrollar los contenidos temáticos en sesiones de aprendizaje a través de ejemplos de su vida cotidiana. 2. Se incrementa la motivación. Concretamente, en el ámbito educativo, se ha diferenciado entre estudiantes que sostienen metas de aprendizaje. Este método de enseñanza afirma que el conocimiento se adquiere un producto o parte del contexto. 3. La gente construye significado. En este sentido, menciona que los seres humanos captamos la información a través de los sentidos. Una vez que se filtran en la estructura cognitiva, se establecen relaciones y asociaciones con información que ya tenemos depositada. 4. Contexto informal natural. Incluye una serie de estudios en caso que tratan de verbalizar el impacto y la intensidad del aprendizaje informal en el lugar de trabajo. 5. Uso de la práctica instruccional. Se puede identificar 3 etapas: planificación, desarrollo y comunicación de resultados. 6. Enseñanza recíproca. En este sistema de aprendizaje, en el cual todos los alumnos de forma rotatoria van pasando por la experiencia de enseñar a sus coetáneos. 7. La instrucción anclada. Es un paradigma mayor del aprendizaje basado en tecnología que ha sido desarrollado por el Grupo de Cognición y Tecnología de Vandenberg bajo el liderazgo de John Bradshaw. 8. Uso de situaciones reales. Busca la resolución de los problemas a través de la aplicación. Gracias. Mi nombre es Sheila Margarita Alcra Pastor y en esta oportunidad les hablaré acerca de por qué educar hoy con aprendizaje situado. Al analizar sobre lo que conlleva el aprendizaje situado, qué es la metodología y la mediación del docente y del alumno, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué educar hoy con aprendizaje situado? Una respuesta que se puede dar es la realidad que vivimos en nuestro país, que exige una educación conectada con la realidad que se vive y se vivirá en los próximos años, lo cual pide una educación en donde los sujetos puedan y sepan enfrentar los problemas de la vida y que sepa construir sujetos capaces de transformar la historia. Con relación a esto, se puede hablar un poco sobre el o los objetivos de la posmodernidad en la educación, lo cual la posmodernidad se trata de una nueva forma de ver y experimentar la vida que se tiene actualmente. La posmodernidad no es la superación de la modernidad, ni una época. La posmodernidad se enfoca en 3 dimensiones. La primera es una condición existencial, es decir, es una condición en la que el individuo existe y está expuesto todos los días, y donde implica una nueva forma diferente de asumir la ética y la forma de relacionarse con otros y con el mundo. 2. Es el horizonte intelectual, el cual se refiere a la representación de la vida que realiza cada individuo. Y la tercera es una actitud ante la vida, actuar con los valores que se van creando a lo largo de la historia. Por lo que se tiene que hablar de una innovación en la educación para llevar a cabo los fundamentos y las dimensiones que nos habla la posmodernidad, y además el saber por qué hablar y educar hoy con aprendizaje situado. El aprendizaje situado es una innovación en la educación en la actualidad, por lo que hay que definir qué es innovación. Pero cuando hablamos de innovación en el sistema educativo, ¿a qué nos referimos o a qué implica? Innovar es una realización motivada desde fuera o dentro de la escuela, que tiene la intención de cambio, transformación o mejora de la realidad existente, en la cual la actividad creativa entra en juego. Por otro lado, la innovación educativa implica un cambio, una transformación en ideas, procesos y estrategias para hacer un cambio en las prácticas educativas actuales. Es un proceso que analiza todo: las aulas, la organización de los centros, la cultura profesional y la dinámica de la comunidad educativa, para así mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación educativa tiene como principal objetivo mejorar la calidad de la educación, pero también es cierto que tiene otros objetivos, como por ejemplo, promover actitudes positivas en las comunidades educativas, es decir, tener una apertura al cambio, elaborar propuestas que responden a la realidad del centro educativo, también estimular la formación profesional continua de los docentes. Por eso, una educación que tenga como eje el aprendizaje situado es una educación que cree en la transformación de las personas y en la transformación de la historia, de la cultura, de todo aquello que cargamos con inercias y que llevamos a pensar que jamás cambiará.
El aprendizaje situado quiere poner en juego todos aquellos aprendizajes que permiten al educando a decidir, a innovar, a trascender, a compartir, a ser, y con aquellos que hacen una realidad diferente, una realidad más justa. Es por eso la importancia de educar hoy con el aprendizaje situado. Gracias. Mi nombre es Astrid Rodríguez Marqui y hoy hablaré sobre las vivencias y experiencias con respecto al aprendizaje situado. Como todos sabemos, en el ámbito de la pedagogía existen también las llamadas tendencias. Ahora en la actualidad ya no es necesario que solo el educador transmita conocimientos y el educando tome el papel de receptor de todo lo que el maestro le provee. Debido a que el mundo está en constante cambio y que las demandas se van modificando o aumentando, eso trae consigo la importancia de que el docente lleve a cabo el compromiso, la responsabilidad y el saber que está implícito en el aprendizaje de sus alumnos. Con respecto al tema, una pregunta a una docente de preescolar fue: ¿qué podrías compartir con otros profesores para la mejora de sus prácticas? Su respuesta en resumen fue que desde su experiencia, al situarse como profesor desde otra perspectiva es fundamental en la educación del alumno, refiriéndose a que el profesor no es el portador del conocimiento, sino que se convierte en un asesor y un guía hacia sus alumnos durante la enseñanza, por lo que la convivencia con los alumnos se transforma hacia un intercambio constante de conocimientos. Promover un ambiente de diálogo sociable y participativo entre los alumnos es muy importante. También transmitir conocimientos y una vez que el alumno está familiarizado con el tema, se inicia el aprendizaje situado en un contexto real, fuera del colegio, porque es ahí donde parte todo, mediante el contacto con el entorno y la realidad. Para culminar, el comentario sobre la docente de preescolar sobre su experiencia con respecto al aprendizaje situado fue: para el alumno es muy relevante ver al docente como su asesor y su par. Es el alumno el que se responsabiliza por su aprendizaje y el desempeño de su proyecto, caminando de la mano del docente en búsqueda del conocimiento necesario para poder resolver el proyecto planteado. Gracias.